Cada dolor tiene algunas características que están asociadas. Y las características que vamos a mencionar están relacionadas con angina de pecho, un dolor torácico de causa cardíaca. Sin embargo, hay pacientes que no presentan un dolor torácico típico. Es decir, ya no es una sensación de opresión, sino una sensación de punzada. Ya no está relacionada con la actividad física, sino es esporádica. A veces no hay dolor torácico, hay solamente disnea, solo cansancio, solo fatiga, hay predominantemente palpitaciones. Entonces, los síntomas son una cosa muy importante a tener en cuenta, pero también en relación al tipo de paciente que estamos evaluando, habrá una consideración en darle la importancia que debe de acuerdo a la característica del paciente. ¿A qué me refiero? En los pacientes mayores, por encima de los 65 años, 75 años, 80 años, el dolor a veces generalmente más es una sensación de en las mujeres tampoco suele ser un dolor torácico típico. Tiene un dolor torácico típico. En los pacientes diabéticos, ya habrán revisado ese tema seguramente, la neuropatía diabética, el compromiso neurológico, la hiperglicemia por mucho tiempo, al sistema nervioso autónomo y también al sistema nervioso periférico, hace que el paciente no tenga dolor, sea asintomático. Entonces, es importante tener en cuenta el síntoma, el dolor al pecho, el que causa el cardiólogo, identificarlo, sí, pero hay que ver también que hay pacientes que no lo tienen o lo tienen de una manera típica. Entonces, la identificación de los síntomas es parte de la evaluación clínica y tenemos que darle un justo valor. No porque no tenga síntomas no va a tener enfermedad, ¿ok? Porque luego iremos al examen clínico. Tendremos que examinar a nuestro paciente. Previamente ya hemos hablado con el paciente y ya sabemos cuál es su perfil de riesgo, sabemos cuánto pesa, cuánto talla, y sabemos qué factores de riesgo tiene, si es hipertenso, diabético, si tiene colesterol alto, si fuma, si es obeso, si tiene antecedentes familiares de padres, antes de los 65 años, si tiene ácido úrico, si tiene diabetes, en fin, si tiene un perfil de riesgo cardiovascular alto o no. Entonces yo hago la historia clínica, identifico qué perfil de paciente tiene, identifico el síntoma que tiene el paciente, voy al examen clínico a ver qué encuentro, qué características clínicas me pueden identificar que ese paciente tenga un signo de enfermedad coronaria, de arteriosclerosis, y luego iré a los exámenes. Es el examen más básico, que es el electrocardiograma, luego pasando por el ecocardiograma y pidiendo las otras pruebas que más o menos me orienten, confirmen lo que estoy escuchando, ¿no? Entonces, aquí está solamente para mencionar las diferentes ubicaciones y características del dolor torácico, que es una queja, es una consulta muy frecuente, tanto en la consulta externa como en la emergencia. Y hay que tener en consideración todos estos aspectos que mencioné. Causas de dolor torácico, infarto agudo del miocardio, pecho, pericarditis, disección, ¿no? Digamos que ahora estamos hablando más, en la clase trata sobre enfermedad tiroidea coronaria, sin crónica, estamos hablando de enfermedad coronaria, arteriosclerosis, ¿no? Enfermedad arterial coronaria, de la arteriosclerosis que afecta a las arterias, pero también pueden haber otros compromisos cardiovasculares que pueden dar dolor al pecho, como la pericarditis, la tensión aórtica, que son motivos de otra afección, gastrointestinales, reflujo, úlcera, hepatitis, ¿no? Siguiente, diapositiva, musculoesqueléticas, osteocondritis, lesión muscular, problemas psicológicos, ansiedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar al paciente, tenemos que ir con una mente amplia, pensando y teniendo en consideración todas estas
posibilidades diagnósticas. No tenemos que ir pensando, porque yo veo al paciente de lejos y pienso que es un paciente mayor, que lo que me va a decir no es algo significativo. O porque si yo percibo que es un paciente ansioso, por, por la manera en la que se expresa o como yo lo estoy evaluando inicialmente, no le voy a dar un valor a lo que el paciente me dice. Entonces, yo tengo que ir con una mente abierta a tratar de identificar, después de saber qué perfil de riesgo tiene los antecedentes, cuál es el síntoma que tiene. Y si viene por un dolor torácico, hacer toda una valoración de este tipo para identificar más o menos de dónde viene esa dolor. Siguiente. Entonces, el dolor al pecho de causa cardiovascular por enfermedad de las arterias del corazón, por infección en las arterias del corazón, por aterosclerosis que se encuentra en el corazón, es una reducción parcial o total del flujo sanguíneo al tejido miocárdico. Es un dolor típico, es la angina. Hay varias entidades clínicas, ¿no? La enfermedad arterial coronaria, la obstrucción en las arterias del corazón, cuando la arteria se va obstruyendo, se puede expresar clínicamente de varias maneras. Una forma de expresión es el síndrome coronario crónico, que es el paciente que tiene síntomas frecuentes de dolor al pecho de manera progresiva y acude a la ambulatoria general porque hay progresiones, ¿no? El síndrome coronario será una angina de reposo o a mínimo el paciente que no puede bañarse, no puede comer, no puede cambiarse porque el mínimo espacio tiene dolor al pecho o incluso es en reposo. La etiología de la aterosclerosis, los aspectos de la placa aterosclerótica obstructiva que produce isquemia. Isquemia es el término para definir una reducción del flujo de circulación cardíaco que no permite un adecuado intercambio de oxígeno y de nutrientes. A veces esta placa de aterosclerosis se rompe y expone su contenido. Y hace a la sangre, el organismo responde formando un coágulo, pero esta respuesta es exagerada. Termina ocluyendo. Forma entonces una obstrucción total de la arteria y eso lleva inicialmente a la isquemia, pero luego a la necrosis porque el tejido cardíaco se muere y esa rotura de la placa generalmente ocurre en partes del vaso que tienen placas vulnerables, es decir, que tienen ciertas características que la hacen proclive a que se pueda romper y exponer su contenido. Entonces estamos hablando de la aterosclerosis, se puede ver la siguiente, por favor. Siguiente. Eso. Entonces, aquí podemos ver de manera gráfica la pared de la arteria, una placa de aterosclerosis a la derecha, abajo, como esa placa que tiene grasa, tejido esclerótico, calcio, tiene una cubierta, un tejido que la cubre, que sea la cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa se rompe y expone el contenido de la sangre de forma un trombo, un muro de plaquetas que incluye y detiene la ruptura de la cápsula. Este es la aterosclerosis, ese es el proceso, pero claro, es el proceso, digamos, ese es el proceso ya de una aterosclerosis severa, de una afección severa, pero para que ocurra eso, para que una placa se rompa, para que se forme una afección severa, ha pasado mucho tiempo. Y todo ha comenzado muchos años antes con un fenómeno que se llama disfunción endotelial. ¿No? Entonces, ¿cómo entendemos este concepto de disfunción endotelial? Todas las arterias del organismo están cubiertas por un tejido que es el endotelio. El endotelio no solamente es un tejido que es un conjunto de células que cubren o recubren los vasos, las arterias de nuestro organismo, sino que son un lugar en donde se producen una serie de sustancias que actúan sobre el vaso y cumplen una serie de funciones
dentro de ellas la de dilatación o la de contracción, la de formación de coágulos, la de evitar que se formen coágulos, sean protrombogénicos, antitrombogénicos, de fenómenos de procoagulación, de anticoagulación o profibróticos, antifibróticos, porque nuestro organismo requiere una serie de mecanismos que van a adaptarse rápidamente a cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y entonces eso requiere la producción de sustancias activamente. Si nosotros estamos comiendo, vamos, empezamos a andar, bajamos, empezamos a correr, cambiamos de postura, cambiamos eh, cosas que tenemos que cargar de la mochila, en fin. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el transcurso del día hacemos una serie de actividades que requieren que nuestro organismo se vaya adaptando inmediatamente, sin que nosotros sintamos ninguna molestia. Cambia la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, esos mecanismos regulatorios están involucrados en la regulación de esos mecanismos y el endotelio. ¿Y cómo lo hacen? A través de la producción de sustancias. Entonces, esa producción de sustancias mantiene un equilibrio constante entre sustancias que hacen una función y otras sustancias que hacen una función completa. Y entonces hay un equilibrio, hay una homeostasis, ¿no? Hay un equilibrio para poder cumplir esa función. Pero diferentes situaciones, diferentes enfermedades, diferentes factores de riesgo rompen ese equilibrio y hacen que el tejido del endotelio produzca sustancias, más sustancias procoagulantes, inflamatorias, que elevan la presión, que forman trombos. Ese desequilibrio producto de la inflamación del endotelio, eso es la disfunción. Y uno de los, dentro de los factores más frecuentes que producen disfunción endotelial está la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, sea la hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia, el tabaco, el ácido úrico, muchas enfermedades reumatológicas, los procesos infecciosos, una serie de situaciones por las que el organismo eh, pasa, llevan a una cierta disfunción endotelial. Algunas son transitorias, ¿no? Como, pero otras producen daño permanente o continuo a lo largo del tiempo, porque estamos con una enfermedad crónica, como decía. Entonces, eso es la disfunción endotelial, hay una interacción de inmunidad, infección, y se desarrolla una serie de factores de esto que estamos simple fenómeno de muerte celular, incrementada, incrementos de celular, y por lo tanto hay una hipercoagulabilidad y encima o adicionalmente si hay una placa, una placa de estas que más susceptibles a que se rompan, y ya vamos a decir de las características de la placa, el paciente se convierte en un paciente de alto riesgo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Identificar, sobre todo en un paciente que viene a consulta externa. Cuando el paciente atendemos en la emergencia o atendemos a un paciente, el paciente ya tuvo un evento, ya la enfermedad ya se manifestó, ya se descompensó. Pero nosotros podemos identificar a estos pacientes en la consulta, hacer exámenes y pruebas, y en el paciente de alto riesgo, las medidas medicamentosas, terapiosas para reducir ese riesgo. Siguiente. Entonces, esta es una arteria normal, esta es el endotelio, ¿no? La íntima, la capa media muscular y las ventrículas. Esta es la estructura normal de una arteria. Esto es ya una foto. La siguiente, por favor. Esta es ya una foto distinta para poder ver cómo el endotelio, ¿no? Tiene difusión, células que están orientadas en el sentido del flujo sanguíneo y que recubren la pared luminal de los vasos, son las arterias, de los vasos linfáticos,
y de las actividades cardíacas. Para ver el arterial, como tiene por debajo del endotelio la lámina basal, el núcleo y la luz del vaso. Siguiente. En esta forma sencilla que he explicado, la disfunción endotelial influye muchísimo en el mediador, ¿no? No vamos a explicar de ellas, pero lo importante, conceptos fundamentales, entender que existen una serie de sustancias vasoactivas, de sustancias que tienen la conexión, factores de crecimiento, mediadores inmunológicos, inflamatorios, moléculas de acción, especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, que intervienen para mantener este equilibrio constante y que definitivamente este equilibrio se rompe cuando hay una enfermedad crónica, la presencia de factores de riesgo y predomina entonces en el las vasoconstrictoras, las provocantes, los factores de crecimiento, las sustancias inflamatorias, moléculas de adicción y aumenta también las especies reactivas de oxígeno. Sigue. Todas estas sustancias entonces contribuyen al mecanismo de regulación de endotelio, de oxidación de autosustancias para los motores, de actividad de la célula muscular para mantener el tono vascular, la proliferación, el tránsito de moléculas, células sanguíneas, de adhesión, ¿no? El tono vascular, muchos, eh, casi todos los órganos del sistema que reciben una arteria, luego esa arteria se divide en arteriolas, luego en capilares. Esa microcirculación tiene un tono vascular, es decir, tiene un tono vascular, es decir, mantiene una cierta contracción para mantener el flujo. Y en respuesta a la presión que recibe la célula muscular de ese vaso, se produce una contracción o una relajación. Entonces, ese tono vascular depende del endotelio, que regula la circulación en la microcirculación de cada uno. Y eso está encargado del endotelio. Esto es solo para mostrar las diferentes funciones que tiene el endotelio. Siguiente, por favor. Entonces, la disfunción endotelial, como he dicho, no es nada más que un aumento de sustancias vasoconstrictoras, de factores estimulantes de crecimiento y una disminución de sustancias vasodilatadoras y inhibidoras. Siguiente, disminución de sustancias antiandrogénicas y aumento de sustancias proatrofínicas. Siguiente. También uno de los mecanismos más importantes que interviene en los materiales, el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lo que significa es que los iones o peróxido, ejemplo, o el peróxido hidrógeno, que se producen en parte del metabolismo, se incrementa, ¿no? Se incrementa el órgano, porque tiene la capacidad de transformar para hacerlos que no sean dañinos, ¿no? Tiene una función dura en la función de la pared vascular y contribuyen a ese equilibrio de lo que estamos mencionando. Siguiente. Entonces, el oxidativo lo que hace es aumentar la producción tácticas, aumenta la acción y la acción de productos en la producción. Activa metaloproteinases que degradan la adelgaza la prótica y contribuyen a la ruptura de placa, ¿no? Al inicio de la pared de la placa prótica tiene una membrana, ¿no? Un tejido fibroso. El estrés oxidativo contribuye a que se activen enzimas que van degradando la matriz extracelular de esta capa fibrosa, por lo tanto contribuye a que se vuelva más delgada, ¿no? Alteran la reducción sanguínea, participan en la reducción de la planetaria, leucocitaria, celular, modula el diámetro del vaso, el efecto moderado de la pared, aparece en la televisión.
Esta es la primera etapa de la aterosclerosis. Hay un engrosamiento difuso, que es la zona más color turquesa que pueden ver. Es una matriz rica en fosforicanos. Siguiente. Luego hay un engrosamiento normal, una capa media de tamaño, la alopecia. Luego se forman ya lesiones preateroscleróticas, prófagos, mucositos de y diferentes color variables. Así que son los sintomas o estrías grasas, que son las lesiones preateroscleróticas. Siguiente. Esta es la visión de la estría grasa cuando se directamente de la pared de las bacterias. Siguiente. Esta es la teoría que explica un poco el desarrollo de la práctica psicológica, ¿no? Hay fases, ¿no? Fases en las cuales el proceso primigenio principal es el ingreso de estos leucocitos dentro de la pared vascular, ¿no? La parte inicial de atracción oculatoria, parte oculatoria inflamada de vasos, son toxinas, parte central, C, luego el leucocito se va a juntar con las celestinas, E, celestina E, se produce un fenómeno de rodamiento, luego ya se forma una adhesión firme de integrinas, y luego ya va a producirse la parte de extravasación leucocitaria y diapéresis, siendo hay una migración para aceptar leucocitos materiales, que son moléculas que se expresan en leucocitos y como el leucocito va a ingresar a la pared. Entonces, otra de cómo es uno de los factores más importantes del desarrollo de este proceso inflamatorio documentado para el desarrollo de estas placas de protección. Siguiente. Esto es es lo mismo, ¿no? Explicado de otra manera, la activación inicial, la activación de los tróficos, la unión de selectinas y selectinas, la adhesión, una adhesión más firme, otros tipos de uniones común, y luego ya la reacción transendotelial de la extravasación. Siguiente. Esto es un mecanismo de lo que hemos hecho. Siguiente. El proceso inflamatorio continúa. Siguiente, por favor. El proceso inflamatorio continúa y se produce un engrosamiento patológico de la íntima. Hay una lesión, esto ya es una lesión intermedia. Una característica importante es que aquí no hay un núcleo necrótico, hay residuos celulares, hay algo de lípido disperso, ¿no? Pero no hay tejido necrótico. Pero en el ateroma que está a la derecha, con cápsula fibrótica, esto ya es una placa de ateroma que contiene lípidos, ¿no? Ésteres de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, tiene una capa fibrosa, que son la parte superior CF, capa fibrosa. La capa fibrosa tiene células musculares lisas, matriz de proteoglicanos, de colágeno, células T, linfocitos, la capa media y el NC. Que con lo necrótico, ¿no? El volumen, a la derecha el corlipídico, siguiente, ya como esta placa se rompe,
Cuadro negro, se ha perdido la continuidad de la capa fibrosa, se expone el contenido de la sangre y el organismo responde de forma conforme. Podemos ver cómo la placa es una placa concéntrica, ¿no? No es solo, se rompe. Aquí pasa al anterior, por favor. Anterior. No, antes. Donde dice rotura de placa. Ahí. Acá lo que quiero mostrarles es que en este recuadro negro está la zona de la capa fibrosa que se ha roto y que expone el contenido de la sangre que causa la formación del polvo. Pero esto es lo que se rompe. Pero si vemos todo el vaso, vemos que la placa es una placa prácticamente concéntrica, ¿no? Si esto hacemos las agujas de reloj, podemos decir que es una placa mucho mayor, desde las 2 hasta las 10, ¿no? Un poco más delgada, de las 10 a las 2, ¿no? Pero acá de 5 a 7 está llena de tejido necrótico, ¿no? De calcio, ¿no? Ok, bien. Aquí en las flechitas negras, no, eso no es, lo anterior. Ok, aquí en las flechitas amarillas podemos ver una arteria, cómo eso se visualiza en el campo, ¿no? Es el campo operatorio, cómo se visualiza la arteria, ¿no? Las paredes cruzadas, acá en la imagen a la izquierda. Y a la derecha cortado el vaso de manera longitudinal, una placa oclusiva y el tronco, flecha amarilla en el lado derecho. Bueno, entonces hemos visto cómo a la derecha la estructura normal del vaso se modifica, ¿no? Y cómo hay un cambio en la enfermedad. La siguiente, por favor. Un cambio en la enfermedad. En la imagen central arriba, la placa de aterosclerosis, totalmente excéntrica, desde la 6 hasta la 1, ¿no? Pero se mantiene el paso. Es una placa que podemos considerar una placa estable, que probablemente produzca inestable, síndrome crónico. Y abajo, como la placa se puede romper y forma un coágulo y el vaso. Y eso es un síndrome coronario. Síndrome coronario. Si obstruye totalmente el vaso, veremos en la definición del ST, será un síndrome coronario del ST. Y si el síndrome coronario no produce elevación del ST, produce ondas negativas, produce descenso del ST, será un síndrome coronario sin elevación del ST. Una forma de clasificar, ¿no? Porque la elevación del ST en el electrocardiograma, que es la forma de evaluar a los pacientes con síndrome coronario agudo, denota una oclusión. No hay elevación del ST, no hay elevación. Probablemente una oclusión parcial. Siguiente. Concepto muy importante. La aterosclerosis es una enfermedad difusa. 30% de los pacientes que tienen infarto tienen también enfermedad vascular cerebral, carotidia y enfermedad antihipertensiva, ¿no? Que produce claudicación muchas veces, ¿no? O a veces isquemia aguda, ¿no? Entonces la aterosclerosis no está a las arterias del corazón, puede comprometer las arterias también de otros órganos. Es más frecuente la asociación de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, ¿no? Con la vascular cerebral y la arterial. Hemos aprendido mucho sobre la enfermedad coronaria en los últimos años, los últimos 20, 30 años, porque se han desarrollado una serie de técnicas que nos permiten ingresar dentro de la pared de conocer mejor las características del placa, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, siguiente, por favor. Okay. Ahí. Decía que a través de una serie de técnicas eh, eh, hemos podido aprender, conocer mejor
esta enfermedad de las arterias. ¿No? Esta imagen que ven a la izquierda, chicas negras, es una imagen de una coronaria, conocido también como catéter, es decir, se inyecta de contraste dentro de la arteria del corazón a través de un cable de catéter que va de la mano a la arteria del corazón, el origen de la arteria del corazón se inyecta contraste y se graba en una película a través de un equipo que se llama cine. Entonces yo tengo este, ¿no? Se llena la luz del vaso, se contrasta la luz del vaso de negro, porque el contraste se mezcla con la sangre y lo. Entonces yo veo un conducto de paredes regulares que poco a poco va disminuyendo de calidad. Desde el punto de vista de esta prueba gráfica de coronariografía, esta arteria no tiene obstrucción, no hay una disminución de calibre abrupto. Hay una disminución de calibre, pero sí, parecen paredes regulares, parecen paredes de arterias que están sanas. Sin embargo, si yo introduzco un catéter, yo introduzco un dispositivo dentro de la arteria, como una ecografía coronaria, puedo ver las paredes de la arteria, porque aquí a la izquierda yo lo que estoy viendo es la luz del vaso, no estoy viendo la pared. Y eso es lo que podemos ver al lado de esta imagen. De hecho, de la imagen con las flechitas negras, podemos ver en la parte superior un corte transversal del vaso. Y podemos ver alrededor, la parte negra es la sal. Al lado de la parte negra, una parte gris, es la pared del vaso, ¿no? Pero abajo podemos ver cómo hay una placa. Desde las 11 hasta las 6 hay una placa. En una zona que aparentemente era normal. ¿Y eso es por qué? Porque la luz del vaso se mantiene a pesar de haber. Es un fenómeno compensatorio. Es decir, la pared del vaso va formando placa aterosclerótica, pero la luz del vaso por donde pasa la sangre no se altera. La placa se acomoda en la pared de la y el organismo va compensando ese depósito de grasa, de colesterol, de tejido fibrótico, sin disminuir la luz del vaso, ¿no? Eso se llama remodelamiento positivo. Es decir, hay aterosclerosis, pero no hay reducción de la luz del vaso. Si no hay reducción de la luz del vaso, no se altera el flujo sanguíneo en las arterias del corazón. ¿Okay? Y así como hay este mecanismo, que es un mecanismo compensatorio que desarrolla el cuerpo, los vasos, para no reducir el flujo sanguíneo, todo mecanismo compensatorio, ¿no? Y va a haber un momento en donde ese remodelamiento positivo se convertirá en un remodelamiento negativo. Es decir, ya no puede acumularse más placa en la luz del vaso y va a empezar a afectar la luz del vaso. La luz del vaso se va a reducir. ¿Okay? Entonces, cuando hemos desarrollado técnicas para ver la arteria por dentro, las paredes de la arteria por dentro de la arteria, como la cobertura coronaria, pues aprendí el comportamiento de la arteriosis a lo largo del tiempo. Y hemos podido entender que aparentemente un vaso que no tenía enfermedad sí la tiene. Lo que pasa es que la luz no se ha disminuido porque la placa se acumula fuera de la luz en la pared. Y que ese fenómeno se llama efecto positivo. Y muchos pacientes pueden tener un infarto, aunque no se afecte la luz, pero tiene una placa inflamada, con una capa fibrosa. Ya saben ahora ese concepto muy delgada y que se rompe. Y entonces se expone el contenido de la placa, se forma un coágulo y se. Entonces, no es necesario que haya una placa severa para que haya placa y se forme un coágulo. Puede haber una placa leve angiográficamente, por el cateterismo, una placa leve. Puede ser que la placa no haya reducido el flujo, pero que se rompa la placa no depende a veces de la severidad de la obstrucción, depende del grado de inflamación. Y eso como yo lo sé clínicamente. Si el paciente es obeso, si fuma, si la hipertensión no está controlada, si tiene la glucosa que no está controlada, tiene una hemoglobina glicosilada alta, tiene ácido úrico alto, tiene triglicéridos altos, tiene colesterol alto,
¿Cómo estará ese endotelio? ¿Cómo estará esa disfunción endotelial? Absolutamente inflamada. Por lo tanto, esta placa tendrá más posibilidad de romperse. Entonces, ese es otro concepto muy importante. Es decir, un paciente que tiene un parto, que tiene un síndrome coronario agudo, ST elevado, ST elevado, tiene aterosclerosis, pero no necesariamente tiene obstrucción severa, porque hay obstrucciones que han hecho remodelamiento positivo y se rompe la placa por grado de inflamación y se obstruye. Habrán pacientes que sí, la placa se ha acumulado tanto que ya hacen un remodelamiento negativo, se va obstruyendo el vaso y se obstruye tanto que pasa menos la sangre y tienen angina de pecho, ¿no? Entonces, los síndromes coronarios agudos generalmente son placas con remodelamiento positivo. Lo digo, generalmente es. Aquí a la derecha vemos también un estudio de ecografía intracoronaria para identificar ya las características de las placas. Acá lo que me interesa es que nosotros podemos describir, diferenciar a cada uno de los segmentos, el grado de la placa, las características de la placa, estas márgenes blanquecinas que ven en los bordes de las arterias, en los bordes de la luz, es calcio, ¿no? Entonces, estas técnicas de diagnóstico intracoronario nos han permitido no solamente evaluar la presencia de la placa, sino caracterizarla, ¿no? Identificar sus componentes, tiene más calcio, tiene más componentes de tejido lipídico, de tejido fibrótico, y eso definitivamente está asociado al riesgo que tiene el paciente. Siguiente. Entonces, eso permite entender que la composición de la placa es más importante que el grado de obstrucción. ¿Por qué? Porque el grado de obstrucción va a depender si el organismo ha hecho un remodelamiento positivo o negativo, pero eso no tiene que ver con el grado de inflamación. Y el grado de inflamación se representa o se ve representada en la presencia de una placa. Entonces, a través de estas técnicas diagnósticas como la ecografía intracoronaria, hoy en día se puede saber si una placa es romperse. Si una placa es excéntrica, como esta, excéntrica porque no está distribuida regularmente 180 grados, sino está ubicada entre las 2 y las 9. Tiene una estenosis menor del 50%, tiene un gran contenido lipídico extracelular, está separada del lumen por una capa fibrosa muy delgada, tiene abundante infiltración de monocitos, de macrófagos y de linfocitos. Y acá lo explica el gráfico. 1, núcleo necrótico grande, rico en lípidos. 2, un capuchón de tejido fibroso delgado. 3, un remodelamiento positivo. Ustedes ya saben ese concepto. Remodelamiento positivo o expansión vascular. El vaso crece, se acumula placa sin reducirse la luz del vaso de manera significativa. Y neovascularización. Desarrollo de circulación para la placa. Esa es una placa. Siguiente. Esta es otra forma de verlo, ¿no? Volumen de placa elevado, volumen de placa elevado, no reducción de la luz. Un crecimiento excéntrico, un core necrótico, o sea, una zona de necrosis de la placa más del 30%, una placa vulnerable, una capa fibrosa vulnerable. Eso ya se puede hasta identificar el grosor. Si tiene menos de 25 milímetros, aquí a nivel hemoidal, ya sabemos, si miramos por dentro una placa que tiene una capa fibrosa de 5 milímetros, ya sabemos que este paciente, además de otros factores, puede ser un paciente de alto riesgo, que esa placa se pueda romper. Un filtrado inflamatorio, neovasos, ¿no? Calcificación escasa. Entonces, la presencia de estos tipos de placas están asociados al desarrollo de eventos cardiovasculares. Es más probable que el paciente haga un
infarto, periparto, un infarto, síndrome de un ST elevado, un sistema elevado, ¿no? Pero claro, eh, yo tendría que hacerle cobertura coronaria a todos los pacientes para saber eso. No puedo hacer eso, es altamente costoso, ¿no? Pero ya se sabe qué características de los pacientes con más probabilidad tienen estos tipos de placas. Y en esos pacientes que yo voy a identificar clínicamente por su perfil de riesgo o por la presencia de los hallazgos en los exámenes, seré mucho más agresivo. Tendré que primero educar al paciente, ¿no? Y explicarle para que entienda la necesidad de controlar la presión, de controlar la diabetes, de bajar el colesterol, serio, de hacer dieta, baja en carbohidratos, baja en grasa, bajar de peso, hacer actividad física aeróbica, por lo menos 30 por día, ir al cardiólogo, hacer pruebas, exámenes periódicos y tomar medicación, porque hay medicamentos que actúan sobre estas placas vulnerables para que las placas, o sea, la medicación no va a reducir el porcentaje de obstrucción. No existe eso, ¿eh? Es una consulta, es que ya están ahora entrando en el mundo de la medicina, les van a consultar, oye, ¿y me puedes recetar algo para que te limpie las arterias? No existe. Eso no existe. ¿Okay? Todos los medicamentos o todas las medidas que se adoptan para controlar esta enfermedad buscan que no progrese, que la obstrucción no avance con el tiempo. O si avanza, avance más lentamente. Pero donde sí es efectivo es en cambiar la característica de la placa, es transformar esta placa que tiene riesgo vulnerable en una placa no vulnerable. Existen medicamentos que pueden hacer eso. Los cambios en los estilos de vida contribuyen. Y así todas estas medidas que he conversado, hemos mencionado, contribuyen a eso. Pero no va a reducir la placa. Si un paciente que yo evalúo y tiene síntomas, o aunque no tenga síntomas, yo lo evalúo y tiene obstrucciones severas, más del 70-80%, entonces allí muchas veces la medicación o el control de los factores de riesgo va a ser suficiente y tendré que mejorar la circulación en esa arteriosclerosidad, y eso se comenzar, ¿no? Pero el concepto fundamental hasta ahora es que esta enfermedad, que es la arteriosclerosis, es una enfermedad crónica, progresiva, que no tiene cura, pero que se puede controlar. La base del control del tratamiento es la medicación, la dieta, la actividad física y los chequeos, los controles periódicos con el cardiólogo para controlar esto. Y si en la evaluación encuentro que tiene una obstrucción severa, que está reduciendo el flujo sanguíneo, además de todo eso, tendré que proponer al paciente un tratamiento adicional. Ya lo conversaremos, que puede ser. Existen dos formas de mejorar la circulación en las arterias obstruidas. Uno es a través de un tratamiento que se llama angioplastia de este, y la otra es la cirugía de revascularización. Muy bien, siguiente. Y así como hay placas vulnerables, pues hay placas más estables, ¿no? En donde la composición de las placas más importante esta es una placa estable, donde hay una capa fibrosa grande, escasas células inflamatorias, un núcleo lipídico también, suelen ser placas concéntricas, con un núcleo lipídico intracelular, sin signos de actividad inflamatoria, cubierta de una gruesa capa de colágeno. ¿Sí? Estas son placas más estables. El siguiente. Esto es lo mismo que hemos explicado hasta ahora, una arteria normal, una arteria con mínimas alteraciones, en donde encontramos estrías grasas y hay disfunción endotelial, ya se empiezan a evidenciar placas de aterosclerosis, remodelamiento positivo, remodelamiento negativo, evidentemente
remodelamiento negativo, ya reducirse el flujo por la disminución del vaso, habrá angina, ya saben identificar la angina de pecho, y si el proceso sigue y no se trata, no se controla, pues sea aquí a este nivel cuando la placa tiene remodelamiento positivo, o sea cuando ya hizo remodelamiento negativo, esto puede evolucionar hacia un síndrome coronario. Y ese síndrome coronario agudo, hemos dicho, que puede ocluir totalmente el vaso, será un síndrome coronario elevado, y si no lo ocluye totalmente, será un síndrome coronario. Siguiente. Otro concepto fundamental, la aterosclerosis es una enfermedad poligénica, multifactorial, inflamatoria e inmunológica. Entonces, no hay una causa. No es como una enfermedad infecciosa en la que un germen produce una enfermedad. Hay una causa, pero acá no. Acá hay un determinado grupo de factores de riesgo que actúan sobre que tiene cierta predisposición genética y que hace más probable que la enfermedad. Hasta ahora hay como 270 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular identificados. Dentro de los más frecuentes está la epidemia, la hipertensión, el tabaco, la herencia. Herencia se refiere a padre o madre, un antecedente de infarto antes de los infartos, hiperhomocistinemia, hipoproteína elevada, infecciones por Clamidia, Bacter, y todo lo que están viendo, ¿ya? Pero no hay, eso es muy importante entender y explicarle al paciente, ¿no? Esa responsabilidad tienen ustedes ahora, más aún siendo estudiantes en San Marcos, de San Martino, es una responsabilidad social de educar a la población, educar y explicarle desde el conocimiento, desde la evidencia científica, para que ellos entiendan a cuidarse. Hoy en día, la primera causa de muerte en el cuerpo son las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque nuestra población en los últimos 20 o 30 años ha cambiado drásticamente su estilo de vida y lo ha expuesto a presencia de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de sedentarismo. Como el sistema de salud no está preparado ni para la prevención de esas enfermedades, para el tratamiento, la gente se muere. Y hoy en día la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué tenemos que hacer con la responsabilidad? Si es que no tenemos la posibilidad de atender a esos pacientes, pues por lo menos educarlos para que entiendan que tiene que prevenir estas enfermedades, o identificarlas tempranamente, o tratarlas adecuadamente si es que una serie de factores de riesgo modificables, clásicos, emergentes, infecciosos, todos. Hay otro concepto importante también, que estos factores de riesgo no se presentan todos en conjunto, es decir, cada paciente tiene la responsabilidad de identificar cuáles son los factores de riesgo que el paciente tiene, ¿no? Ahora, todos los factores de riesgo que tiene el paciente no tienen el mismo peso, el mismo grado de influencia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, ¿no? En algunos pacientes será más importante la obesidad, en otros será más importante la hipertensión, en otros será más importante el diabetes, en otros será más importante el colesterol. Entonces yo tengo que identificar en ese paciente qué es lo más importante. Tengo que tratar todo, pero tengo que ser de repente más acucioso y más agresivo en el tratamiento de aquella enfermedad que el paciente está influyendo. A veces son dos, a veces son tres factores, a veces son todos los que se escriben. Porque hay otro concepto adicional. El paciente que tiene aterosclerosis tiene una forma que puede ser más agresiva o menos agresiva. No es lo mismo que le dé un paciente un infarto que tiene 30 años y tiene 3 arterias obstruidas a un paciente que tiene 80 años y tiene una sola condición. La enfermedad es la misma. Los dos tienen aterosclerosis, pero evidentemente el paciente joven tiene una forma de aterosclerosis más agresiva, que se ha presentado a más corta edad, de una manera más agresiva, comprometiendo más arterias. El paciente que tiene 80 años también, pero tiene una forma de aterosclerosis menos agresiva. Entonces, en la forma de aterosclerosis más agresiva hay
explicarle al paciente y que yo tomar las medidas para tratar de controlar esa enfermedad más eficiente, más exhaustiva, más acuciosa, ¿no? Ese es otro concepto muy importante. Siguiente. Siguiente, por favor. Alta incidencia en países desarrollados, está aumentando en países en desarrollo, afecta a la población económicamente activa y impactos socioeconómicos. Siendo un paciente con infarto que queda con una disminución de la función del corazón, es un paciente que tiene una limitación y eso afecta la actividad económica del paciente, ¿no? Implica la necesidad de atenderlo de manera crónica muchas veces. Se ha incrementado desde América, sin duda. Y como había comentado, hay una inequidad en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Es un principal problema. ¿No? Ustedes que ya están en los hospitales se dan cuenta de todas las limitaciones que existen para la atención y eso que ustedes están en un hospital como Almenara, que es un hospital de referencia a nivel nacional. Ya se pueden imaginar cómo es la situación en provincia. Más complicaciones en poblaciones más vulnerables. En Perú ya es la primera causa de mortalidad. Disminución de mortalidad no ha sido tan pronunciada en... Eh, hay una disminución de la mortalidad en otros países, en Estados Unidos y Europa, a lo largo de los años, por una serie de medidas, ¿no? Pero evidentemente también hay un mal uso de la alimentación, ¿no? Solo para comentar por ejemplo, ¿no? Hay muchos comentarios en las redes cerca de las estatinas, ¿no? Que es el tratamiento para reducir el colesterol. No, no hay medicamento. Las estatinas son uno de los medicamentos más estudiados en efectos sobre la enfermedad coronaria y su efecto benéfico en la reducción de eventos en pacientes de alto riesgo es incuestionable porque se han sido evaluados miles de pacientes en seguimientos a muy largo. Sin embargo, las redes están llenas de que hace daño, de violencia, de que todos los efectos colaterales. ¿Saben por qué se pasa eso? Porque generalmente se indica un paciente que no lo necesita. Y entonces si yo lo indico, o si yo le doy estatinas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, esas estatinas, un paciente que lo necesita, evidentemente se van a percibir más los efectos dañinos que los efectos benéficos. Entonces el problema de la medicación muchas veces es el mal uso. No se orienta a la población en relación a cómo debe tomar adecuadamente la medicación. Lo mismo pasa con la aspirina. Mucha gente que no debe tomar aspirina la toma. Y la aspirina tiene efectos colaterales. Puede producir hemorragia digestiva, puede producir úlcera gástrica o úlcera abdominal. Pero en el paciente que amerita que lo tome, tiene una capacidad de reducción de eventos del 30%. Solo tomar aspirina reduce el riesgo del 30% en un paciente de alto riesgo, en el que lo necesita. En el que no lo necesita, pues aumenta el riesgo de sangrado y no le va a reducir nada, porque no tiene riesgo. Pasa lo mismo con las estatinas. En un paciente que tiene antecedente de infarto, en un paciente que tiene más de 3 factores de riesgo, tiene que tener el colesterol malo, LDL, por debajo de 50. ¿Y yo cómo consigo eso? ¿Con dieta y actividad física? Imposible. ¿Cómo reduzco la disfunción endotelial? ¿Cómo corrijo la disfunción endotelial? ¿Cómo desinflamo el endotelio? ¿Con dieta y actividad física? No, tiene que ser con medicación, tiene que ser con estatina. El efecto benéfico en evitar que las placas avancen de severidad, de que se reduzca la inflamación y de que esa placa vulnerable cambie su característica, va a depender también de la medicación y de que yo baje el colesterol. Pero si yo le doy a un paciente que tiene colesterol total de 210, cuando lo normal es 200, no, está 10 elevado, tome estatina. Si yo lo indico así, lógicamente voy a ver los efectos negativos del medicamento. Pero no porque el medicamento sea mal, sino porque estoy indicándolo mal. Entonces, ese es uno de los principales. Siguiente.
Este es un estudio sobre las características etiológicas del parto de miocardio en el Perú. Este es el estudio PERSTEMI, realizado por la por en el 2018. Yo os invito a que revisen este estudio. Es un estudio muy importante y describe una situación que, o sea, una situación en la que los servicios del sistema de salud no atienden adecuadamente, no están preparados para atender, digamos, la expresión máxima de la enfermedad coronaria de corazón, que es el paro. Entonces, en 4 años se juntaron 300 pacientes en 65 años, 20% de mujeres. Aquí lo importante mencionar es que cuando hay un infarto ST elevado en la arteria se obstruida por coágulo, solamente existen dos maneras de conseguir que esa arteria se reperfunda, de disolver ese coágulo. Uno es administrando un fibrinol y lo otro es ingresando a una sala de cateterismo para ingresar dentro de la arteria y remover ese coágulo. Entonces, o es fibrinolisis o es angioplastia primaria, entrar a la sala de cateterismo. Muy bien. En las primeras 12 horas, 38% fue fibrinolizado y 29% se realizó angioplastia. 33% no recibieron repercusión. Evolución natural. Éxito de la fibrinolisis 65%, éxito de la angioplastia primaria 82%, estancia hospitalaria 6%, mortalidad intrahospitalaria 10%. ¿Cuál es la mortalidad hospitalaria por atención de infarto? 3%. O sea, nosotros estamos en un porcentaje de mortalidad de infarto de 3 veces más. Porque el paciente llega tarde, porque no es bien atendido y se muere de chocar. Falla cardíaca posinfarto, 25% de los pacientes desarrollan falla cardíaca. Y, bueno, esos son los hallazgos más importantes del estudio. Luego hay el PERSTEMI-2, que es un seguimiento más actualizado post-pandemia, en donde la conclusión es que la situación va cambiando. Es decir, seguimos prácticamente. Pero los invito a revisar, son muy importantes. Siguiente, por favor. Pues, PERSTEMI-2. A ver, 37%. Urinolisis 37%, casi lo mismo. Era en la previa era 38%. Angioplastia primaria 20%, y en la previa era angioplastia primaria 29%. Estamos en lo mismo, ¿no? Este estudio fue publicado en el 21, el anterior en el 18, o sea, prácticamente 3 o 4 años después la situación seguía siendo la misma. Y no creo que haya. Siguiente. La diferencia que habíamos comentado entre el síndrome coronario y el ST, cuando la arteria está totalmente obstruida, se ve en el ST. Sin elevación del ST hay una obstrucción parcial del vaso, y entonces hay diferentes alteraciones en el electrocardiograma, negativo, un descenso del ST, una elevación transitoria del ST, diferentes alteraciones, ¿no? Siguiente. Esta es la definición universal de infarto: necrosis miocárdica en el contexto de isquemia aguda con elevación de trombolinas y síntomas de angina o cambios electrocardiográficos de isquemia, ondas patológicas en el electro, pérdida de miocardio por alteración de la contractilidad o trombo coronario por actividad o por absorción, ¿no? Siguiente. Los tipos de infarto, tipo 1, es por enfermedad aterosclerótica, la placa se rompe, se ulcera, se fisura, se forma un coágulo, se reduce. Pero también los tipo 2. Es decir, hay un desajuste entre el aporte y la demanda. Hipotensión, hipertensión arterial, taquicardia, anemia,
espasmo pulmonar, disfunción microvascular, infarto tipo 2. No es por ruptura, úlcera o fisura de placa, sino es un desajuste entre aporte y demanda. Si el paciente hace una taquicardia de 180 y luego eleva troponinas, será un infarto. Si el paciente viene con anemia de 5 y hace elevación de troponinas, probablemente es un infarto tipo 2. El tipo 3, desenlace fatal, no hay marcadores. Tipo 4, posangioplastia por procedimiento de intervencionismo. Y tipo 5, cirugía coronaria de revascularización. Siguiente. Siguiente. Ok. Acá más o menos un algoritmo. Evaluación del dolor, evaluación del electro, enzimas cardíacas. Hay unas troponinas, son los exámenes de sangre que identifican las proteínas de las troponinas que están en el músculo cardíaco que se liberan cuando se rompe la célula y entonces hay troponinas de alta sensibilidad. Estas troponinas HAC de alta sensibilidad en 2 a 4 horas ya están elevadas después del inicio del dolor y me sirven para confirmar cuando el diagnóstico no es claro. Cuando yo tengo un electro normal, unas alteraciones que no son muy claras, estoy confirmando por las enzimas cardíacas. Pero si el paciente llega con este electrocardiograma que está de todo a la derecha, en la segunda fila a la derecha, y tiene elevación del ST, no tengo que minimizarlo, hacer la intervención. Si no es claro el seguimiento de las troponinas, tendría por lo menos otra troponina para confirmar que está elevada. Y en función de eso hago un descarto, si parto, lo observo o lo diagnostico. Estoy de acuerdo a eso, veo que si es una angina estable, si es un ST elevado o ST no. Siguiente. Esto es lo que mencionaba de las troponinas de alta sensibilidad. Las troponinas de alta sensibilidad incrementan la capacidad diagnóstica del infarto, ¿no? Son de siguiente generación. Antes existían las troponinas que no eran de alta sensibilidad y varios infartos se escapaban. Hoy día no. Hoy día la troponina de alta sensibilidad es el estándar, el patrón para evaluar en la presencia del síndrome coronario. Siguiente. Hay algoritmos para poder manejar la sospecha de síndrome coronario sin elevación del ST, porque son varios tipos de pacientes, ¿no? Dolor típico, atípico, cambios en el electro normal, negativa, descenso del ST, primera enzima negativa, primera enzima positiva. Entonces yo tengo que ordenar, ¿no? Sospecha de ST elevado, troponina, observar, descartar, confirmar. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dar de alta, hospitalizo, lo mando a la coronaria. ¿Qué cosa voy a hacer? Otras pruebas, voy a hacer una tomografía, voy a hacer una ecografía, una prueba de esfuerzo, o directamente voy a ir a sala de cateterización. Evidentemente, si la sospecha es alta y la primera troponina es positiva, ya está confirmado, va a la unidad coronaria y va a cateterizar. Listo. Si la sospecha es baja, muy baja, le haré la troponina. Y si descarto que son negativas, pues le doy de manera ambulatoria, le hago una prueba de fuerza o una tomografía. Y si está en duda, pues lo sigo observando, le pido troponinas, tengo que tener por lo menos 2 troponinas negativas. Si el paciente tiene un perfil de riesgo alto, lo dejo hospitalizado para hacerle otras pruebas, una tomografía de sangre del corazón, una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, o sea, tendré que valorar de manera hospitalizado con el alto riesgo que el paciente tiene, si tiene la posibilidad de tener. Siguiente. Hay unas guías de práctica clínica, ¿no? Donde se determina qué es lo que hay que hacer, presencia de síndrome coronario resentido elevado y las medidas que yo tengo que tomar, ¿no? Básicamente, pues, el paciente tiene que ver si está confirmado que es un ST elevado, porque hay dopaminas positivas, si uno quiere hospitalizar, tendré que monitorizar si el paciente puede hacer alteraciones de la frecuencia cardíaca, claro, cerrado, puede hacer una fibrilación
hablar. Entonces, el paciente tiene que estar monitorizando. Monitorizar al paciente reduce el riesgo de mortalidad durante la hospitalización de los pacientes con infarto ICT no elevado, ICT elevado. Lo tendré que monitorizar técnico para ver cómo están las arterias y los cerebros. No es que tengo que hacer una forma de mejorar la situación de las arterias o angioplastia o cirugía y eso es lo que tengo que hacer en un paciente con siguiente. Hay una serie de medicamentos que hay que dar a estos pacientes. Básicamente, hay que darles dos antidepresivos o ticagrelol, ¿no? Tendré que darle heparina al paciente para iniciarlo, porque hemos dicho que se puede trombo de caleta y se activan factores de la población, pero lógicamente eso me expone a un riesgo de sangrado. Entonces, yo tendré que evaluar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, la dosis de medicamentos, los tipos de medicamentos, porque no es lo mismo. Por ejemplo, un paciente tiene un infarto a los 80 años y a los 40 años, ¿no? Y también que el paciente tenga una enfermedad, tenga comorbilidades que le ponen un riesgo mayor de sangrado, por ejemplo, eh, problemas digestivos, úlcera, pólipos o diverticulitis, el peso, insuficiencia renal, diferentes situaciones, medicaciones anticoagulantes, ¿no? Diferentes situaciones pueden hacer que nos ponga mayor riesgo de hemorragia. Entonces, lo voy a dar heparinización y doble anticoagulación plaquetaria porque así se puede sangrar. Lo tengo que dar para evitar que se muera del infarto, ¿no? También tengo que ver a qué dosis se lo voy a dar y durante cuánto tiempo y cuántos medicamentos le voy a dar, porque si le doy muchos medicamentos se va a morir de la hemorragia, ¿no? Bien. Siguiente. La anterior. Ok, acá está todo el medicamento que tenemos que dar, antiinflamatorios, antitusígenos, heparina, ¿no? Aspirina, campeodel, antiisquémicos, nitratos, betaconazol, eh, calcio antagonistas, estatinas, componente inflamatorio importantísimo, y coronariopatía, cateterismo cardíaco, si el paciente tiene dolor persistente, tiene elevación de la troponina, dinámica, persistencia del dolor, alteraciones de persistentes. Siguiente. Y esta siguiente, por favor. Estas son todas las alteraciones que se pueden ver en pacientes muy elevados. ST, es un eco de padre, ST, generalmente diferenciarlo de hipertrofia del izquierdo, intoxicación por digoxina, descenso del ST de mano y de más isquemia del diagnóstico. ¿Sí? ST plano también puede ser sugestivo de isquemia. ¿Sí? Siguiente. Electrocardiograma es un ST elevado, es una onda teticuda, puede ser una onda trifásica, una onda tripartida, una onda tripartida. Patrones de síndrome total. Siguiente. Onda teticuda, onda T negativa, onda T positiva negativa, P2 de 3, onda T negativa simétrica, la tema asimétrica generalmente es sobrecarga de siguiente. Ya existen caracterizaciones que se corresponden con alteraciones en las arterias. El síndrome de Wallis es una alteración en el electrocardiograma, la presencia de una onda T negativa de B2 a B2 a B4, de B2 a B3, positiva y negativa, y esa alteración típica en el electrocardiograma se corresponde con la presencia de esto.
en el que tiene una lesión severa en su sector proximal del descendente anterior, a la cual se le hace coronariografía, se le hace una angioplastia, una colocación de stent y los cambios. Siguiente. Vamos a presentar un caso de desempeño elevado. Déjenme conectarme un ratito al celular que se me va a acabar la batería. Por favor. César, la doctora Nico nos está enviando por aquí hay de pollo y de carne. Una de cada para mí. Escúchame, agarra para mandarte una foto. Estamos repartiendo. Agarra, no, yo te tomo una foto. Para que no te deje.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perdón, disculpe que tenía el cargador en otro lado y, a ver, entonces vamos con un caso clínico, un poco para entender esto que estamos explicando. Paciente de 77 años, masculino, hipertenso epidémico, que no tiene claro la historia del infarto previo, por angina típica 4/10, 24 horas del ingreso 6/10, ingresa 3/10 y se agrega disnea. Siguiente, electrocardiograma, no, no hay cambios festivos, T3 no se activa, T2 no es certificado, igual que D5 y D6, pero nada que llame la atención específicamente. Siguiente, hacemos una curva de cimas y 2 horas 2.123, 6 horas 1.73 positivas, ahí están los rangos, creatinina 1.1, glucosa 1.123 y hemoglobina 13.8. Siguiente, se le hace un siguiente, le hacemos un ecocardiograma, arriba a la derecha después de la fecha que dice 19.5.17 dice FEBI, fracción de eyección 39%. La fracción de eyección normalmente es más del 60%, ¿no? Cuando baja hasta el 50 hay una disminución leve, cuando baja 40 una disminución moderada, por debajo de 40 es una disminución severa, tiene 39%, tiene una disminución severa. Ahí cuando dice interpretación, tiene una aurícula izquierda de la tiene hipertrofia izquierdo severa, y tiene asinesia apical, septoapical, lateroapical, o sea, tiene alteración muy importante de la contractilidad. Siguiente. Muy bien, vamos al cateterismo y entonces, arriba a la derecha es un cateterismo, ahí es una proyección apicranial, deberíamos ver en medio de la imagen toda la descendente anterior que no se ve, está ocurrida, ¿no? La descendente anterior está ocurrida. Abajo de esa imagen podemos ver en esa proyección la misma coreografía en otra proyección que es una auricular derecha, ahí no me falla más eso. Y hacia abajo se ve la arteria circunfleja ocurrida, arriba a la izquierda es otra proyección que se llama Spider o izquierda caudal, donde se ve lo que estamos explicando, hacia la izquierda la descendente anterior ocluida, hacia la derecha la circunfleja. Y abajo vemos la coronaria derecha, que es una arteria que nace sola y claramente se ve entre el segmento proximal y medio, la curva, la obstrucción se ve. Luego en la parte distal también se ven obstrucciones severas en una de las ramas. La coronaria derecha se divide en dos, la que está hacia arriba es la posterolateral y hacia abajo la descendente posterolateral. Se ve que hay dos lesiones severas. Entonces, tiene el paciente una enfermedad severa multiarterial. La enfermedad coronaria severa multiarterial se evalúa de manera objetiva a través de dos parámetros para saber qué tratamiento se le va a dar, ¿no? Un tratamiento puede ser la angioplastia, mucho, y otro tratamiento puede ser la cirugía. Manera objetiva va a ser la presión personal. Tengo que hacerle un score que se llama score de síntomas. Eso está en internet. El score de síntomas es un score anatómico. Te da un puntaje para el grado de sensibilidad coronaria. Entonces le hago el score de síntomas. Si sale un síntomas menos de 23, yo le puedo hacer dos percutánea. Si sale más de 32, quirúrgica, porque hay mucho. Entre 23 y 32, depende. Puede ser una o la otra, porque por otro lado tengo que ver qué tipo de paciente tiene la enfermedad que nos pongo, qué tipo de complicaciones de cirugía, de paciente en diferentes situaciones que nos ponga un riesgo. Entonces tengo que valorar la posibilidad de tratamiento percutáneo de acuerdo a la cantidad de
que tiene o la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico evalúo a través del STS, que es el score de riesgo quirúrgico, para ver si es posible la percutánea. Le hago el score de Syntax 1 y el score de Syntax 2. El score de Syntax 2 incluye el 1 más unas variables clínicas, la edad, el sexo, la depuración de creatinina, la presencia de enfermedad pulmonar y la presencia de enfermedad vascular periférica. Entonces, yo con eso tengo, ¿qué me va a decir el Syntax 2? El Syntax 2 me va a decir cuál es el riesgo de mortalidad a 4 años para cirugía o para angioplastia. Entonces, tengo Syntax 1, tengo Syntax 2, tengo STS y tengo mi caso en particular. Y el caso en particular, en el caso en particular voy a aterrizar todos estos datos objetivos para elegir qué es lo que voy a hacer. Angioplastia, revascularización percutánea, que esté en cirugía de bypasses como forma de recuperación. ¿Ok? Siguiente. En el ST elevado, el asunto es diferente en el sentido de que no necesito hacer ninguna prueba ni análisis para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es presencia de dolor y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué alteraciones en el electrocardiograma? ST elevado. Entonces, si hay ST elevado y el paciente tiene dolor, ya está. No tengo que hacer ningún examen más, ni ecografía, ni radiografía, ni hemograma, ni ecografía, nada. Si el paciente tiene dolor en el pecho y tiene en el electrocardiograma elevación del ST, es arteria fluida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, además de darle ciertos medicamentos como aspirina, por ejemplo, tengo que tratar de reperfundir ese vaso, disolver ese coágulo. Para disolver ese coágulo puede ser o farmacológicamente a través de la aspirinolisis o mecánicamente a través de la angioplastia primaria. Ir a una sala de cateterismo, ingresar a través del brazo, catéter del corazón, para hacer una limpieza de esa arteria y colocar un estén, ¿no? Esa es la angioplastia primaria. O la otra será aspirinolisis. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber qué es lo que dispone mi centro. Porque si mi centro tiene angioplastia primaria, yo tengo que estar organizado. Llega mi paciente, se le hace un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, ST elevado, aviso a la sala de hemodinámica, la sala de hemodinámica termina su caso que está haciendo, o si tiene una sala libre, inmediatamente el paciente sube a un centro que tiene angioplastia primaria, como por ejemplo Almenara. El paciente que llega a la emergencia con un parto debe estar en la sala de hemodinámica 60 minutos. Ese es el, si yo trabajo en un centro que no tiene intervencionista, no tiene que no tiene angioplastia primaria, ¿qué tengo que hacer? Fibrinolizar, administrar un medicamento para disolver ese coágulo. Alteplase, que es lo que hay en nuestro medio, algunos lugares que hay tenecteplase, es alteplase. Tiene menos efectividad para disolver el coágulo. Pero tengo que hacer, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso tengo que hacerlo también antes de los 30 minutos. ¿Qué pasa si yo estoy en un centro que no tiene ni lo uno ni tengo lo otro? Pues tengo que transferirlo. Pero en ese momento en el que llega el paciente, no voy a pensar, a ver, ¿a dónde lo transfiero? ¿Será aquí o será allá? No, eso ya tiene que estar establecido. Yo tengo que tener un plan, un protocolo. Entonces, sabiendo qué recursos tengo, me tengo que organizar. Tengo angioplastia primaria, entonces tengo que hacer un código de infarto. Entonces, llega un infarto, se activa el código de infarto. Todo el mundo está en el chip de angioplastia primaria, porque ese paciente tiene que estar en menos de 60 minutos en la sala de cateterismo. No tengo angioplastia primaria, tengo que tener mi protocolo de fibrinolisis. Activo mi código de infarto para fibrinolisis. El paciente tiene que ir a cuidados intensivos para fibrinolizar. No tengo ni lo uno ni lo otro. Activo mi código de infarto para transferencia, pero yo ya tengo que saber a dónde tengo que transferir. Tengo que transferirlo a un centro que pueda hacer o fibrinolisis o puede ser angioplastia primaria. Y ese centro donde yo voy a transferir tiene que saber que yo se lo voy a mandar. No
voy a coordinar en el momento que llega el paciente. El manejo del infarto elevado es un manejo en red. Hay un grupo de hospitales que se organizan para atender a estos pacientes. El Almenara no va a resolver los problemas de los infartos, el IFO tampoco, el Salud tampoco. En todos los países donde se maneja bien el infarto, el sistema de salud, que incluye Ministerio de Salud, salud, Fuerzas Armadas y sistema privado, se organiza para atender el infarto. Todos. No se organiza uno por su cuenta, cada uno por su lado. Así no funciona. No hay un éxito en el tratamiento del infarto. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que tengo, y si no tengo nada, entonces por lo menos lo monitorizaré, le daré aspirina, le daré clopidogrel al paciente, le pondré heparina y lo transferiré al paciente monitorizado con su electrocardiograma. Y yo tengo que asegurarme que esa transferencia al centro en donde yo voy a mandar al paciente, idealmente debería ser en menos de 120. Y allá donde está el paciente ya están esperando, para que el paciente no le van a hacer historia clínica, señor, ¿y a qué hora le viene el dolor? No, el paciente va directo a la sala de hemodinámica, o va directo para que lo... Entonces el objetivo es tener un sistema, tener una red de atención infantil. ¿Okay? Eso no lo tenemos todavía organizado, pero hay un intento, parece ser que ya se va a promulgar la ley de atención de infarto en Perú, y va a ser obligatorio que tanto el Ministerio de Salud como de Salud tengan organizado un programa, un sistema, una red de atención de infarto. ¿Okay? Siguiente. En el electrocardiograma, entonces, siguiente por favor. En el electrocardiograma podemos tener en la fase inicial las ondas E hiperagudas, que corresponden a los primeros minutos, la primera hora del dolor, en lo que se encuentra en el electrocardiograma, ondas E hiperagudas. Siguiente. Diferentes formas de expansión de segmentos de T, hay patrones, una onda T alta aguda, si no progresa puede ser porque hay desarrollo de circulación colateral, 2, ST elevado, y 3, un ST elevado, desaparece la onda S, ¿no? Solo dicen patrón de aleta de siguiente. Hay que diferenciar de otros patrones de la ustedes ven aquí en B4 que siempre dice la relación de que existe la otra forma ¿no? O peso. Siguiente. Bueno, ya esto hay que saber. Siguiente. De acuerdo a la elevación siguiente. De acuerdo a la elevación de la razón es el de 2. La anterior es si es elevación de cuarto, anterolateral, anterolateral, 6, interior, posterior de 7,8, el tipo de 8, debe ser de 4. Es otra cosa importante, es que en todo infarto tenga elevación de sentido. En los tengo que ser derivaciones posteriores de 7,8 y puede ser ¿por qué? Es muy frecuente lo de hecho y posterior.
siempre tengo parte superior, B7 y B8 para ver si hay compromiso de cara posterior, de 0 para ver si le siguiente. El factor elevado es muy grande, la extremidad es muy grande, hasta que exista la y la principal de qué se muere el paciente, de qué se mueren los personas mediáticas como fútbol, casa, tiene muerte súbita. Un paciente se muere y ahí en la función de TikTok alterar el eléctrico para el choque eléctrico para evitar. No tenemos, no hay monitorizado de tensión. Paciente que está sometida a esta cosa está monitorizado. Sin monitorizar, 10%. Estamos hablando de los años 60, cuando se empezaron a desarrollar las unidades de cuidado pulmonar. Uno de los grandes avances en ese momento, antes de la clínica, fue monitorizar a los pacientes, porque se llegó a identificar que la causa de la muerte de estos pacientes era la presencia de fibrilación ventricular y que la identificación precoz y la desfibrilación muchas veces no salvaban. De la monitorización fundamental. Los pacientes pueden desarrollar también fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Siguiente. Pero también no solamente pueden haber arritmias de taquiarritmias, sino también pueden haber cráneo. Impactos superiores, que hay en la área derecha simple, puede ir a cuando hay un sobre todo cuando hay un área derecha proximal del bloqueo de tercer grado, de segundo grado, pueden ser transitorios, pueden ser permanentes, procesos siendo que de tercer grado, se para capaces de tránsito. A veces el paciente puede estar estable, tiene un ritmo de escape que es, y ya no se sino que ya está isquémico, o pierde el comando, de la psiquis, entonces su ritmo de escape en 30, 25, ocurre ese año, ya no es un yo tengo que estar atento a eso, por eso tiene que estar monitorizado y por eso tengo que estar haciendo la eléctrica. Pueden haber ritmo de bloqueo. La frecuencia de alteraciones del ritmo, sean taquiarritmias o bradiarritmias, es muy frecuente en las pacientes con este elevado de que monitorizar. Siguiente punto. Este es un ejemplo de un ST elevado a la derecha, es una proyección apicraneal. Aquí pueden ver la descendencia de y su representación pero a la izquierda en el de B2 a B6. ¿No? Abajo, en la imagen de abajo, como se refuta la descendencia de B2, hay una presentación y como hay una disminución, una caída del y una tendencia a una negativa, 3, a veces no hay una caída del total, porque parte de este coágulo ya emboliza y daña la circulación, no se consigue una reconstrucción óptima a nivel de la microcirculación. A nivel de la arteria, se puede tener la arteria bien, ya no tiene función, y puede dejar una arteria bien lisa, adecuadamente expandida, pero el problema es abajo de la microcirculación. El coágulo ya embolizó, se produce una inflamación, no se produce, se agudiza más la inflamación a nivel de la microcirculación, y entonces no hay una perfusión de músculos, así que no se produce totalmente. Siguiente. Un ejemplo más anterior, arriba a la derecha, se le el pecho distal, a la izquierda, la lateral, que el paciente se quede y que ve
debajo de la imagen superior de la derecha, aquellos que encuentran área para el flujo, con el programa se ve la dimensión de la elevación de las ecuaciones de dos estrellas. Siguiente. Siguiente. ¿No? La misma, una pica sin compleja utilidad, es una proyección historia. La anterior que estaba haciendo al derecho, se no, y la representación de dos estrellas de elevación P5, 6, aquí se ve, P5, P4, P6, interolateral. Siguiente, cómo se recupera el flujo de la arteria y cómo se mejoran se reducen las tendencia a ondas negativas a la izquierda. Hay algunos pacientes, siguiente, hay algunos pacientes que pueden tener infarto, dolor típico, elevación de la arteria, cambios en el ritmo. Uno entra cerca de detenido y las arterias no tienen sangre casi en esos cuadros catalogados como toca, puede haber una alteración de placa, erosión, de calcio, pero no se produce una obstrucción severa. Puede haber un desbalance entre el oxígeno de causa coronaria, un espasmo coronario, una disección, toma, una disfunción microvascular, un trombosis o embolismo, o puede ser causado por causa no coronaria, shock, oxemia, y también calcis. Puede llegar a ser siguiente. El tratamiento puede es una disfunción microvascular. Disfunción microvascular es la disfunción endotelial que hemos hablado, es el balance, son sustancias que hidratan, traen, inflaman, a nivel de la circulación corporal, que regula el que esa puede cambiar como depende de paso de carga, los hospitales puede contraer en la carga, las micro, dentro, y si estas arterias no funcionan adecuadamente, necesidad de red de y estas circulaciones se contraen o cuando se dilatan, se dilatan adecuadamente. Entonces hay una discusión de eso se puede decir dolor, se puede decir incluso puede decir si el paciente no tenga la haga bien, forma de la alteración y concentración. Hay medicamentos para tratar eso, dolores, dolores calcio, isquémica, ciegas, puede haber una disfunción espontánea, la tratamiento, sexo espontánea es la aparición de una discontinuidad en el generalmente el paciente tiene una cierta predisposición a la atención, a la conservación del y el endotelio se separa de la excepción. Esa excepción establece una falsa luz. Eso tiene un endotelio, se desprende, se forma una falsa luz y con la presión de la sangre empieza a entrar en sangre entre el endotelio y la capa media. Se forma un hematoma. Ese hematoma puede ser tan grande que ocluye el vaso. Entonces, la excepción total no tiene tratamiento establecido. Es básicamente anticoncepción, antiagregación, suele afectar más a las mujeres, a las más extrañas, el embolismo coronario. Si el paciente tiene complicación tiene cada izquierda y no puede ir a la coronaria, si una infarto, puede ser y así, dependiendo de la cosa, toca el coronario, también se transforma. Siguiente.
Muy bien, yo ya diagnostiqué, traté a mi paciente. Es muy importante el concepto de continuidad de la atención. No es suficiente diagnosticante que la aplicación sea exitosa, que la capacidad excelente, sino que ese paciente tenga un programa de prevención secundaria para hacer seguimiento que el paciente tome la decisión. El paciente piensa que los estudios realizados salen ya no cambian todos sus estilos de tomar la decisión. No es así. La aplicación para producir que infartos sobre las sintomáticas continua y a largo plazo, 2, 3, 5, 10 años. En ese periodo de tiempo de tratamiento continuo y seguimiento es que se ve efecto en la aplicación. Porque el paciente no vuelve a tener y la comparación sobre el paciente. Pero lo mismo que no toma de personal. Actividad física, aeróbica fundamentalmente. Hoy en día incluso la recomendada de ingreso, recuperación cardíaca. La recuperación cardíaca no solamente enseña a hacer el tipo de actividad física que tiene el paciente, hay soporte nutricional, hay soporte psicológico, hay una monitorización continua de la mejora de la capacidad física del paciente. Entonces, eso es fundamental para seguir la dieta, la contraria, no evita de condenar, se puede condenar completamente las situaciones. Eso, ese vega, muchas veces eso es una función que tiene que ser el paciente sanitario, vas a estar asociado a esta actividad, si el exceso de cantidad, panque, gaseosa, comida chatarra, y el exceso de grasa, el exceso de evitar animal, un tipo de comida, para hacer una porción de carbohidratos de la comida, ese paciente, pero de manera habitual, papá, video, dieta, control de los pacientes, así se parte de su carrera, se veo, la diabetes, la hipercolesterolemia, es decir, parámetros objetivos, distintos, control médico, chequeo periódico, para hacer una estación, análisis cada 4 meses, una prueba para la respuesta, se controlado a los 6 meses, aunque no tienes avanzado, arriba, todo eso de campo, que es dentro del concepto de contratación que va a ser sobre el precio secundario. Bueno, ahí acabamos la clase. ¿Alguna pregunta? Todo conforme, doctor. Parece que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, pido disculpas por el caso y también por no poder conectar y también que para nosotros que mejora que la clase no se presencial estudia y cuenta de la forma. Hubiera sido más interesante.
Ah, ok, bueno, si no hay nada, ahora sí conectado, ya cosas un poco alejado, o si lo van a muchas gracias. No, bueno, doctor, muchas gracias a usted.